vamos a tocar. ¿Sí? Aquí, antes de comenzar todo, tenemos que tener claro, ¿sí?, dos concepciones, ¿sale? En Kant, para entender la filosofía de Kant. A ver, rápido les comento, Kant es un sujeto eh, muy sistemático, es un sujeto, hasta diríamos nosotros, muy aburrido, ¿no? En el sentido de que su vida es muy disciplinada. Es tal la disciplina que tiene que los pobladores, se dice que los pobladores ponían su reloj o sabían a qué hora era, porque todos los días, Immanuel Kant salía a caminar a la misma hora. Y entonces la gente del vecindario lo veía caminar y decía, son tal horas. Era sistemático, siempre hacía lo mismo. Así era el señor Kant. Y eh, sabemos de él que, que fue un sujeto que se dedicó totalmente a la filosofía, al pensamiento, ¿no? Muere célibe. ¿Qué quiere decir que muere célibe? Alguien que lo sepa. Rápido, compañeros. En el Google, ¿qué es célibe? ¿Qué es célibe, compañeros? Otra vez. Dice, muere célibe. A ver si dice así. Vive en celibato, a ver si así les dice más. ¿Qué es vivir en celibato? Rápido, compañeros. Se nos va el tiempo. Alguien que no se ha casado. En este caso, para decirlo y con las palabras que tiene que ser, Kant muere virgen. Nunca tiene relaciones sexuales. Ahorita vamos a ver por qué. Hay dos hipótesis, hay quien dice que era homosexual, no lo sabemos, ¿no? Y hay quien dice que en realidad él se preocupaba más por la filosofía, la racionalización, que por um, otros placeres del cuerpo. ¿Por qué? Porque Kant es un conservador que lo forman el catolicismo, la cristiandad pietista. Los pietistas es un grupo de religiosos, digamos, que se toma muy en serio eso de las escrituras y lo tratan de llevar como a la práctica, ¿cómo decirlo? Pero claro, la cristiandad que él trae es la cristiandad que viene del Vaticano, ¿no? Cosas así. En fin, es una manera muy rígida de vivir el cristianismo, ¿no? O la cristiandad. Eso no se dice en su biografía normalmente. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque él pensaba, ¿sí?, que lo que viniera del cuerpo, así como Agustín y otros, era despreciable, era parte como de la animalidad humana. Y sentir una atracción sexual por el sexo opuesto o por el mismo sexo, el que sea, ¿no? Simplemente la atracción sexual es un impulso corporal y por lo tanto despreciable, es decir, es poco humano porque lo humano es lo racional, ¿sí? Razonar, pensar, es lo propio del humano. Lo propio de los animales es seguir tu instinto, tu impulso. Y para él la relación sexual era eso y combinado con este desprecio por el cuerpo y combinado con la mujer, para él la mujer, según como lo cuenta estas eh, ideas de la cristiandad, la mujer es fuente del pecado. Y entonces Kant evita estar en esa fuente, evita caer en la tentación de esa fuente del pecado y muere virgen. Eso es algo que yo estoy contando, deberíamos revisar la historia así en concreto qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, un poco para que se imaginen quién es este señor Kant. Eh, Nunca sale de su pueblo, una o dos veces salió de su pequeño pueblito. Sin embargo, el señor alemán, ¿no?, vivía en una zona de lo que hoy es Rusia, pero está pegado a Alemania, digamos, una frontera con Alemania, ¿no? Königsberg, creo que se pronuncia así.
Entonces, vamos a tener que entender primeramente dos concepciones filosóficas de Kant. ¿Sí? Una, que es el a priori, y el otro que es su contraparte, que es el a posteriori. A ver, ejercicio. ¿Qué es o qué se entiende? Vamos a empezar por el más fácil, por a posteriori. ¿A qué les suena, compañeros? ¿Ustedes qué podrían decir que es lo a posteriori? Este es latín, a posteriori. ¿A qué les suena? Esto no viene en la lectura, solamente imaginen, o sea, a posteriori, ¿a qué les suena a ustedes? Así, opinión, lo primero que se les venga a la cabeza, a qué les suena a posteriori? Abusados, porque ya se viene el examen y eso lo tienen que saber. ¿Qué les suena a posteriori? Como algo que pasó, claro, eso, a posteriori, es decir, posterior a, ¿sí? A posteriori. ¿Sí? Entonces, el conocimiento, dice Kant, hay un conocimiento que es en este primer caso, ojalá, entiéndanlo, este caso a posteriori, después de, ¿sí? Después de la experiencia. Eso es el a posteriori, después de la experiencia. ¿Cómo conocemos después de la experiencia? ¿No? Si yo, no sé, alguien le dicen, no metas la mano al fuego porque te vas a quemar, y ustedes bien científicos cartesianos dicen, no, yo dudo de que lo que me dices es verdad, tengo que comprobarlo empíricamente, voy, meto la mano, lo meto ahí al fuego, ahí a la fogata, al tronco, ¿no? Caliente con las brasas. ¿Qué les pasa, compañeros? ¿Se queman o no? Rápido, compañeros, reaccionen. Nos quemamos, por supuesto. Entonces, lo que le habían dicho, no metas la mano al fuego porque te vas a quemar, después de ponerlo en práctica, es después de que hay una experiencia de que te quemaste la mano, de que nos quemamos la mano, uno ya puede también comprender que el fuego quema. Es decir, es un conocimiento después de la experiencia. ¿Sí? Primero tenemos la experiencia y eso nos viene y nos da un conocimiento. ¿Queda claro cuál es el conocimiento a posteriori? Es después de la experiencia. Ahora, ¿cuál es el conocimiento a priori? ¿Cómo podríamos entender el a priori? Rápido, compañeros, ¿cómo podemos entender el conocimiento a priori? Compañeros, aunque sea en el chat, ¿qué les suena a priori? Ya vimos el a posteriori. A posteriori es después de toda experiencia. A priori, ¿cómo sería? ¿Un conocimiento qué? Algo importante, dice Patricia. ¿Alguien más? ¿Alguien que también lo pueda decir? Aquí el punto es, si este es a posteriori, es después de la experiencia, a priori es antes de toda experiencia. ¿Sí? Entonces, un conocimiento a priori es antes de toda
experiencia. ¿Cómo podemos conocer algo sin tener una experiencia previa? Dice Kant, para no hacérselas muy larga, porque veo que están bien dormidos, compañeros. Despierten, despierten, lubriquen, lubriquen, lubriquen. ¿Cómo? El conocimiento a posteriori es fácil, ¿no? Conoces después de la experiencia. El conocimiento a priori, ¿de dónde viene? Dice Kant, el conocimiento a priori viene de la razón pura. Es decir, no viene de ninguna experiencia. Es como fuera algo dado. ¿Desde dónde? Desde una razón que tenemos, pero esa razón es una razón pura, inmaculada. Es decir, ese conocimiento viene como una especie de revelación, está en un nivel que no es aprendido por los sentidos, por la experiencia que tenemos, sino que se coloca en un nivel antes de toda experiencia, es como un mandato. Entonces, la razón pura, por medio de este conocimiento a priori, llega a un mandato. ¿Sí? Este conocimiento a priori es un conocimiento metafísico. Perdón. Por el estornudo. Este conocimiento a priori es algo que viene de la conciencia. Entonces, cuando decimos bueno o malo, el mandato de moral, dice Kant, el mandato de moral se localiza como conocimiento a priori. Es decir, no es necesario que alguien te diga no lo hagas porque es malo, sino que la conciencia que tenemos, esa parte de la razón pura, te está diciendo a ti mismo, a ti en lo personal, te dice no lo hagas, pero no te da una explicación, simplemente te manda a que no lo hagas porque es malo en sí o es bueno en sí. Entonces, o lo haces o no lo haces. Y la razón pura dice, no es necesario que tú experimentes o que tengas una experiencia. Toda gente de razón es capaz de regular sus actos a partir de su conciencia. Es decir, la ética, la moral, los actos buenos o los actos malos dependen de la razón pura y del conocimiento a priori, que es una especie de razón que no es una razón del conocimiento a posteriori, es decir, no es una razón que se da con los sentidos, sino que nos viene de algún lado. ¿Y de dónde es ese lado? De la razón pura. ¿Qué es eso de la razón pura? Una concepción meramente metafísica, compañeros. ¿Sí? Por eso dice, digamos, los que conocemos un poco de filosofía, es que Kant pone en el nivel de la metafísica a la ética. No hagas, ¿sí? Es algo así como que dice la conciencia, este mandato que te estoy dando es universal y para todos, como un mandamiento. Este mandamiento no es dado por las experiencias, sino es dado por una razón que nos rebasa, una razón pura. ¿Quién tiene esa razón pura? No lo vamos a decir, pero Kant está pensando en Dios. Claro, como ya en esta época no son científicos, evitan poner la palabra Dios y le llaman ahora razón pura. Entonces, es algo así como dice el texto, el mandato moral, la ética, el que hagas cosas buenas o hagas cosas malas, depende de esta razón pura que nos da un mandamiento, nos da un mensaje. Hay un mandato. Y ese mandato no viene porque lo aprendiste en la escuela, te lo enseñaron tus papás, sino que eso lo traemos todos. Y dice, este mandato de moral que viene de la razón pura,
y que está en un nivel metafísico, porque no lo podemos ver, no lo podemos palpar, sin embargo sí lo podemos entender, comprender. Este mandato le llama el imperativo categórico. Imperativo categórico, ¿por qué? Porque es un imperativo que te está mandando algo. Y dice Kant con el imperativo categórico, él va a decir algo así como obra, escuchen, obra como si la máxima de tu acción, lo que tú hagas, ¿sí?, debiera convertirse por tu voluntad en ley universal de la naturaleza. Dice Kant, este mandato de la moral, que no es aprendido por experiencia, sino que es un mandato de la razón pura, te está diciendo, todo acto que tú hagas, hazlo como si ese acto todos lo fueran a hacer. Es decir, tú tienes que ser un ejemplo para los demás. Todo acto malo que tú hagas, todos lo van a hacer. Todo acto bueno que tú hagas, todos lo van a hacer. Por eso tu máxima se va a convertir en universal. Entonces, sí queda claro más o menos qué es el mandato, el imperativo categórico del mandato de la moral, compañeros. Sí, no, quién sabe. ¿Qué dicen ustedes? Compañeros, ¿sí o no? ¿Sí están ahí? Quiero saber si sí están ahí, si sí me están escuchando. ¿Qué tal si ya no están? Dice Itzel, sí. Sí se va entendiendo un poco, dice Patricia, sí. Muy bien, Laura, gracias, sí. Tenemos que entender esto de el imperativo categórico. Vamos a poner un ejemplo. ¿Han oído esto de no hagas lo que no quieres que te hagan? Es algo así como muy kantiano. Es decir, todo lo que ustedes hagan, compañeros, todo lo que ustedes hagan, tarde o temprano se les va a regresar. Lo que tú hagas, ya sea bondad o maldad, te va a llegar con creces, con intereses, ¿no? Si le robaste el novio a tu amiga, a tu prima, a tu hermana, tarde o temprano, según en esta ley del imperativo categórico, si tú lo hiciste, imagínate que cualquiera lo está haciendo o cualquiera lo va a hacer. Entonces, a ti también te van a robar el novio algún día o la novia algún día. No sé, esto es un ejemplo, ¿no? Si no, quiero que entiendan que ustedes tienen que ponerse en el lugar, ¿sí?, de que ustedes son ejemplo para la humanidad y que la humanidad va a copiar sus actos. Entonces, si robaste, en algún momento, alguien va a hacer lo mismo que tú, pero contigo. Te va a robar. ¿Por qué? Porque tu acción se toma como ejemplo para todos y en ese ejemplo para todos, todos van a hacer lo mismo que tú hagas. Entonces, por eso dice Kant, no es necesario tener una ley así escrita, una constitución para solucionar el tema de la moral, porque la moral no está escrita en leyes políticas. No es necesario que alguien castigue a otra persona, porque uno mismo, cualquiera, puede en algún momento corregirse a sí mismo sin necesidad de que lo estén corrigiendo. ¿Por qué? Porque su acto es malo. ¿Por qué es malo? Porque las demás te están diciendo que lo es. Porque no puedes andar por la vida robando, porque si tú fueras el ejemplo, te van a robar. No puedes andar por la vida destruyendo algo, porque al rato alguien va a llegar con tus mismos acciones y va a destruir cosas tuyas. Y entonces dice Kant, no es necesario poner una ley constitucional. El ser humano, por medio de su razón, tiene que ser capaz
de ser bueno o malo sin necesidad de una ley escrita. Por eso Kant se pone en un nivel, ¿sí? En la cual, en este nivel de la metafísica, y ahí coloca una ley moral. No hagas lo que no quieres que te hagan. Algo así como lo que dice Kant, haz que tus actos sean por tu voluntad como una ley universal, es decir, que tus actos se conviertan en una ley para todos. Ustedes pónganse a pensar todo lo que han hecho, compañeros, en su vida. Pónganse a pensar que todo lo que están haciendo, en algún momento, alguien lo va a hacer con ustedes. Y por eso es importante que se porten bien, porque tarde o temprano, si tú o cualquiera cometimos una falta moral, esa falta moral nos va a venir de otra manera. ¿Sí queda claro esto del principio moral? ¿O no? Sí, dice Miguel. Itzel dice sí, claro. Gracias, Itzel. ¿Sí? Gracias, Miguel. Esto es Kant. Entonces estamos hablando de el conocimiento a priori. Otra vez, hagamos un ejercicio, porque esto luego se puede olvidar. A ver, por el chat o como le quieran contestar, ¿qué entendemos por conocimiento a priori? Alguien que quiera responder. Compañeros, ¿qué entendemos por conocimiento a priori? ¿Por el chat o por el micrófono? Ya lo dijimos. Compañeros, se nos está yendo el tiempo. ¿Qué es el conocimiento a priori? Si ya se entendió, ya se puede comprender qué es el conocimiento a priori. ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Me están apuntando? No vaya a ser que en el examen no sepan responder. Es un conocimiento que no depende de la experiencia, ¿sí? Eso lo tienen que tener bien claro. No, no es un conocimiento, algo que pasó. Ese es el conocimiento a posteriori. No se confundan. El conocimiento a posteriori es algo que ya pasó, posterior. El conocimiento a priori es el conocimiento que no depende de la experiencia, es anterior a toda experiencia. A ver, otra vez repítanlo, no creo que sea tan complicado. ¿Qué es el conocimiento a priori? El que sea. El, el que, aquí está, ya lo dijo Itzel, el que no depende de la experiencia. Muy bien, Itzel, Laura, no depende de la experiencia. Ese es el conocimiento a priori, no depende de la experiencia. ¿Sí? Entonces, es un conocimiento que tampoco, aquí hay que distinguir que tampoco es un instinto, es una especie de intuición. No sé por qué, ¿sí? Algo así, la intuición sería, no sé por qué, pero tengo un grado de conciencia de que si hago eso, le voy a hacer mal a la otra persona. No sé por qué lo hago, pero no lo voy a hacer.
Y ese sería el mandato de la conciencia, de la razón pura. O sea, ni siquiera no sabemos qué va a pasar, pero hay algo que nos detiene a no hacer algo o que nos impulsa a hacer algo, el bien por alguien. Entonces dice Kant, el conocimiento a priori y el mandato moral están en el nivel, ¿sí?, de la razón pura, en ese nivel metafísico. No sabemos de dónde viene, ¿sí? Pero cuando tenemos que inclinarnos por hacer algo, una acción, hay algo que nos impulsa a hacerla o que nos impulsa a no hacerla. Y ese grado de intuición, de tratar de intuir un poco por qué lo puedo hacer, por qué es bueno hacerlo, o por qué no lo debe hacer, no lo debo hacer, y por qué es malo hacerlo, ese acto de intuición de la razón es lo que hace que nosotros nos movamos en el mundo de manera ética. Y si se dan cuenta, nadie te tiene que estar obligando. Por eso dice Kant, la libertad radica en el grado de moralidad de nuestros actos. Porque si soy verdaderamente libre, soy capaz de decidir si lo hago o no a partir del mandato de la razón pura. Pero si soy alguien que depende de los instintos, de los sentidos para caminar por el mundo, entonces soy un sujeto determinado, no libre, sino que dependo de los impulsos de mi cuerpo. Entonces el señor Kant lo que está diciendo es, ¿sí?, la libertad radica en que tú, cualquiera de ustedes, sea capaz de conducirse por el mundo con bondad sin necesidad de que venga un policía o una autoridad a decirte lo que hiciste mal o lo que hiciste bien. ¿Sí queda claro esta idea? Según Kant, no es necesario que alguien te reprima, porque tú solo puedes ponerte límites y decir no lo voy a hacer, no lo puedo hacer. Si vengo a la clase de filosofía es con el compromiso de pasar la materia, porque por eso estoy en el colegio de bachilleres, porque por eso estoy tomando clases, porque por eso le pongo tiempo y dedicación, porque necesito pasar la materia, porque es mi obligación. Y no es necesario que alguien te esté diciendo, ponte a estudiar para que pases tu materia, haz tu tarea. No, no, no. Eso depende del grado de razón que ustedes tengan, del grado de conciencia moral a la que han llegado. Entonces, cuando alguien dice, profesor, ¿por qué me reprobó? Yo te reprobé. Tú reprobaste el examen. ¿De qué me dices? Yo solo lo único que hice fue ponerte una calificación, pero el que hizo el examen eres tú. Y tu responsabilidad radica en ti. Entonces, si eres lo suficientemente libre de tu grado moral, de ética, entonces puedes estudiar sin que nadie te esté diciendo ponte a estudiar. O, en casos muy concretos, ayudar a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, en los deberes de la casa, del hogar o lo que sea, en donde sea, en el campo, en el trabajo, para ayudar a la casa, sin que nadie te esté diciendo, oye, tienes que hacerlo. Cuando alguien depende de que alguien le tenga que estar arreando ahí con la soga para que hagas las cosas, es porque no eres libre, porque dependes de los otros. Si fueras totalmente libre, te tendrías que quitar eso que te están diciendo y hacerlo tú mismo sin que nadie te esté molestando. Eso es el grado de libertad para acá. ¿Sí queda claro? Entonces, el grado de racionalidad del mandato moral, según Kant, está en un nivel de la razón pura, de la conciencia del sujeto. Y entre más grado de razón, menos te reprimen, porque entonces lo haces sin necesidad de que te estén siempre diciendo lo que debes de hacer. ¿Sí queda claro esta idea o no? ¿Sí queda claro el grado de libertad o lo que está apelando Kant con la libertad? Vamos, sí, dice que muy bien. Esta es la primera idea que tenemos que entender para entender la filosofía de Kant. La segunda idea radica, bueno,
Vamos a ver si con las preguntas sale la otra idea, que es la idea de voluntad. Vamos a ver. Para los que tienen ahí su cuestionario, los que hicieron su tarea, pónganse abusados. Vamos a contestar las preguntas, ¿no? Vamos a ver. Dice, para Kant, ¿cuál es el fundamento para entender nuestra voluntad? El principio moral no puede ser deducido, ahí está, no puede ser deducido de la experiencia. Es decir, aquellos principios que deben ser válidos universal y necesariamente no son inferidos a posteriori, sino que toda regla necesaria se establece a priori, ¿no? Ahí es todavía muy extraño porque dice, para Kant, ¿cuál es el fundamento para entender nuestra voluntad? A ver, alguien más que se acerque. Es decir, dice aquí, ¿no? El principio moral no puede ser deducido de la experiencia, lo que ya se decía, ¿no? No puede ser deducido de la experiencia. Aquellos principios deben ser válidos universal y necesariamente no son inferidos a posteriori, sino que toda regla necesaria se establece a priori. Así, el enjuiciamiento de la moral no es asunto de los sentidos, sino de la razón pura. Entonces aquí la respuesta es, ¿cuál es el fundamento? ¿Sí? Ante la pregunta, ¿cuál es el fundamento eh, para entender nuestra voluntad? La razón, compañeros. ¿Sí? La razón es el fundamento. ¿Sí? Bueno, dice por ahí más abajo, mostrar el imperativo es difícil de penetrar en su fundamento y conocerlo como es el mismo. Sí queda claro, después de la explicación que dimos, compañeros, sí queda claro ya estos enunciados de no se puede entender, no se puede inferir a posteriori, sino que toda regla necesaria se establece a priori. ¿Ya se entiende esto que puso Itzel o no? ¿Sí? Ya podemos entender la lectura. El principio moral no puede ser deducido de la experiencia, es decir, aquellos principios que deben ser válidos universal y necesariamente no son inferidos a posteriori, sino que toda regla se establece a priori, ¿no? Ya debe quedar claro con la explicación que dimos. Dos, para Kant, ¿cómo se establece la regla necesaria de los principios que deben ser válidos universal y necesariamente? Ya lo dijimos. ¿Cómo se debe establecer la ley? ¿Qué dice la ley? La regla. ¿Cómo se debe establecer la regla? Compañeros. A priori, dice Itzel. Sí, 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 sí deben de ser a priori también. ¿Sí? Pero falta algo, ¿no? Dice, sino que toda regla necesaria se establece a priori. Ya está también dada en la respuesta que dieron hace rato, ¿no? Toda regla necesaria se establece a priori, ¿sí? Estos principios, aquí lo dice, ¿no? El principio moral no puede ser deducido de la experiencia, es decir, aquellos principios que deben ser válidos universal y necesariamente no son inferidos a posteriori, sino que toda regla necesaria se establece a priori, ¿sí? Entonces, ya está ahí, ¿no? La respuesta. Nuevamente, la pregunta 2 que ya se respondió, según Kant, ¿cómo se establece la regla necesaria de los principios que deben ser válidos universal y necesariamente a priori? Así tal cual como lo puso esta Itzel en forma de pregunta, tal cual es la respuesta. ¿Sí? Eh,
Para Kant, la 3, ¿qué tipo de razón se encarga del enjuiciamiento moral? Eso ya también ya lo vimos. ¿Qué tipo de razón se encarga del enjuiciamiento moral? Eso también ya se dijo. De la razón pura, claro, por supuesto. Laura, lo pusiste en forma de pregunta, pero esa es la respuesta. Itzel, claro, ya lo afirma, la razón pura. Ya vimos lo que era la razón pura, bueno, ya lo borré, ¿no? Pero ya vimos qué es la razón pura, ¿no? Entonces, esa razón es la que se encarga de enjuiciar moralmente lo bueno y lo malo, ¿no? Claro que esa razón habría que ver. No lo puse, no lo puse por error. Ah, bueno, por no equivocarte, supongo, Laura, ¿no? Pero sí, es así, la razón pura, ¿sí? Esa es la respuesta. Bueno, la 4. Según Kant, ¿en dónde se puede revelar y encontrar el fundamento a priori del imperativo de la moral? ¿En dónde lo podemos encontrar? A ver, ahí está la respuesta. Se puede revelar y encontrar en el campo de la metafísica. Ya también lo habíamos dicho, ¿no? Ese a priori, esa razón pura, no es algo palpable. Sin embargo, podemos comprobar su existencia a partir de que en algún momento nosotros llegamos a tener ciertas intuiciones de lo bueno y de lo malo. Y ese nivel o ese lugar donde se puede encontrar es el campo de la metafísica. Por eso uno de sus libros se va a llamar La metafísica de las costumbres. Sí, ahí está. Y ahí está tal cual donde se puso, ¿no? Déjenlo encuentro. Dice, el imperativo, no, aquí no está. Aquí está, ya que este es a priori, es difícil penetrar en su fundamento y conocerlo, está hablando de el imperativo de la moral. Es difícil de penetrar en su fundamento y conocerlo como es él mismo, ya que este es a priori y por lo mismo complicado de mostrar empíricamente. Después dice, no obstante, se puede revelar y encontrar en el campo de la metafísica. Ahí está, ¿no? Y por último, la pregunta 5. ¿Cómo se enuncia el imperativo categórico? Ya también lo dijimos aquí, pero ¿cómo es? A ver, ¿quién lo pone en el chat o quién lo dice? ¿Cómo se enuncia el imperativo categórico? Es una forma de exigencia moral, es una obligación práctica, una. Ya lo tiene aquí Itzel, ya lo puso, entre comillas, como debe de ponerse, ¿sí? El imperativo sería obra como si la máxima de tu acción debiera convertirse por tu voluntad en ley universal de la naturaleza. ¿Sí? Ahí está. Ya explicamos cómo funciona esto de obra, como si la máxima de tu voluntad, eh, de tu acción, debiera convertirse por tu voluntad en ley universal de la naturaleza. Si yo quisiera paz para todo el mundo, tendría que comenzar por generar paz en el mundo. Y si todos hicieran esto mismo, tendríamos paz generalizada para todos. Compañeros, preguntas, comentarios. ¿Están espantados? No los oigo, quiero escucharlos. ¿Se entiende? Otro ejemplo, ya nada más para despedirnos y podamos cerrar. A ver, para entender esto. No es lo mismo que yo actúe por reacción, es decir, por inclinación, por impulso, como los animales, ¿no? Por instinto, a que yo tenga la intuición consciente de una acción, ¿no? Otra vez, no es lo mismo yo actuar, no sé, en el impulso, en la necesidad de
sexual que me implica el cuerpo, ¿no? Por naturaleza, a que, y que me deje llevar con todos esos sentidos instintivos, a que yo pueda controlar esos instintos y decir, ¿es lo correcto o es lo incorrecto? Tener esa intuición implica estar haciendo caso al mandato de tu conciencia moral. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Bueno, si no queda claro, pues ni modo porque se está acabando la clase. Entonces, vamos a cerrar, ¿sí? Vamos a cerrar, ahí está. Sí, profe, gracias, Itzel, por responder. Vamos a cerrar Kander, algo así como un ángel moderno, ¿no? Un ángel moderno, un santo moderno, ¿no? Inmaculado, no le gustaban, bueno, no quería inclinarse por la pulsión sexual y yo digo, es un reprimido, pues, ¿no? Pero es un sujeto que se mete a la ética y a la moral, ¿no? Entonces, un poco para que ustedes se empiecen a dar cuenta de que no es tan fácil, compañeros, no es tan fácil ir por la vida y haciendo travesuras, porque tarde o temprano esas travesuras se les van a presentar a ustedes y ustedes van a ser víctimas de sus propias travesuras. Entonces, todo lo que hagas va a tener una consecuencia y esa consecuencia es dada por tu libertad porque tú lo elegiste y como elegiste eso, entonces vas a tener una consecuencia positiva o negativa. ¿Sí? Entonces tú eliges estudiar, pasas la materia. Eliges no estudiar y hay una consecuencia. Y esa consecuencia es producto de tu propia libertad, porque tú estás eligiendo lo que necesitas y lo que quieres para tu vida. Intuyes qué es lo bueno, llega la intuición de qué es lo bueno o llega la intuición de qué es lo malo, y si no te llega esa intuición, entonces hay que trabajar con la ética y la moral en estos terrenos de la metafísica. Bueno, no sé si me entendieron, Kant es difícil, Hegel todavía es más, pero lo vamos a ver sin duda. Y entonces nos vemos la próxima clase, pero antes de irnos, ¿qué vimos hoy en clase? Rápido, 3 personas, así por el chat o hablado. ¿Qué vimos hoy en clase? Rápido, se nos está yendo el tiempo, compañero. Lo que significa a priori, conocimiento anterior a toda experiencia. Muy bien, Itzel. ¿Qué más? Otra cosa. ¿Qué más vimos hoy? Otras 2 personas que nos digan qué vimos hoy. Anímense. Quítense la pena. Quítense la timidez. ¿Qué vimos hoy, compañeros? Rápido. Muy bien, Itzel. Vimos lo que significaba el a priori. ¿Qué más vimos? A Immanuel Kant. Bueno, el gran filósofo, este filósofo alemán que está dándonos elementos. Sí, también. ¿Qué más vimos? Uno más. ¿Qué más vimos hoy? No se queden con las ganas de decir yo, profesor, yo le digo qué vimos hoy. A mí me quedó claro esto. A ver, rápido. ¿En qué siglo ¿En qué siglo de Immanuel Kant? No se entiende muy bien qué quieres decir. ¿En qué siglo de Immanuel Kant? Otra vez dilo. ¿En qué siglo de Immanuel Kant? El fundamento para entender nuestra voluntad. Claro, el fundamento es la razón, ¿sí? El principio moral no se define con la experiencia. Muy bien, Gerardo. Gracias, Itzel. A Immanuel, sí, claro. Ahí está. No me queda más que decirles, compañeros, que se preparen para el examen. Una clase más, el lunes próximo, damos la clase de Hegel y después tenemos examen. Entonces, aquí le vamos a dejar y como todo lunes, que no nos vamos a ver en toda la semana, el fin de semana, lo único que les recomendamos es pórtense mal. Y si se portan mal, ¿qué hacemos, compañeros? Profe, ¿dejará alguna guía? No, compañeros, ya las guías están dadas en las tareas. Ustedes leen las tareas, hacen sus tareas y van a venir las preguntas y sabrán responder. Lo invitamos, claro, gracias Itzel, pórtense mal y si me portan mal, dice Laura, me invitan, por favor. Entonces, vámonos desconectando. No va a haber guía, compañeros, pónganse a estudiar, pónganse a leer, hagan su tarea y hagan lo que tengan que hacer. Adiós, Pati. Cuídate mucho.
Nos vemos, profe. Gracias, Kevin. Luego nos vemos, nos vemos. Hasta luego, Itzel. Cuídense mucho.